Nuevas tecnologías y terapias usadas en medicina transfusional. El desarrollo de la medicina transfusional en lo referente a la producción de componentes sanguíneos se puede definir en 4 generaciones, como atinadamente lo ha descrito Mr. Collow a través de los años. La primera generación de componentes sanguíneos correspondió a la obtención de los concentrados eritrocitarios, plaquetarios y plasma, a partir de las unidades de sangre total. La segunda generación giró alrededor del desarrollo de los separadores de células sanguíneas y equipos de aféresis para la obtención de componentes sanguíneos. La tercera involucró el uso de células progenitoras de médula como un componente sanguíneo, y la cuarta y actual generación se caracteriza por un gran avance tecnológico y científico con producción de componentes sanguíneos complejos. Nuevas opciones de la terapia de componentes sanguíneos a través del uso de células progenitoras hematopoyéticas de médula ósea, de sangre periférica o de cordón umbilical, y del aislamiento y cultivo de estas células para incrementar su número, activarlas o inducir su maduración, así como también la inmunoterapia adoptiva, en que las células mononucleares de sangre periférica son manipuladas y posteriormente transfundidas para alterar o incrementar la función inmune en el paciente. A pesar de esto, muchos son los aspectos que todavía tienen que ser valorados en relación a los efectos adversos a la transfusión, lo cual abre un panorama inmenso con diferentes caminos de investigación que posiblemente en algunos años nos lleve a los sustitutos sanguíneos. Del banco de sangre a la medicina transfusional. La historia de la sangre se remonta a la antigüedad y subyace en la historia de la medicina y de la civilización. La sangre ha evolucionado de los aspectos mágicos a los biológicos. Jugó un papel importante como material estratégico en la Primera y Segunda Guerra Mundial. El paso de la sangre a su comercialización seguramente lo propició el fraccionamiento del plasma por Kohn en Harvard. Con esto nacieron los bancos de sangre comerciales, a pesar de los esfuerzos de la Cruz Roja por la donación altruista de sangre. En América, desde su creación por Fantus, el denominado Laboratorio de Conservación de Sangre, por su función de depósito y extracción de sangre, recibió el nombre de Banco de Sangre, el cual da la idea de atesoramiento y tráfico monetario, aunque con el tiempo generó la costumbre, tradición e inercia de tener exclusivamente un papel de receptor, preparador y distribuidor de sangre y sus componentes, vigentes hasta la fecha. La vulnerabilidad y el gran potencial diseminador de enfermedades, resultado en partes de este sistema, se hizo manifiesto en los años 70 con la aparición del virus B de la hepatitis, y se consolidaron las dimensiones devastadoras de este potencial en la era del VIH-Sida y el virus de la hepatitis C. Este término deja implícito su cualidad de atesoramiento y repercutió en el profesional que dirige el banco de sangre, ya que en la mayoría de los casos este no interviene en la indicación de que, cuánto, cómo y quiénes deben recibir las transfusiones de sangre o de sus componentes, ni tampoco tiene inercia en la vigilancia durante la transfusión y en el periodo posterior a ella. Sin embargo, a la sangre y sus componentes se les ha colocado en la categoría de sustancias terapéuticas, sin que sean vigilados y controlados como el resto de los medicamentos. Esto coloca a los bancos de sangre en una situación de gran desventaja y vulnerabilidad en el marco de la medicina asistencial. Como si esto último fuera poco, la situación de los bancos de sangre en la mayor parte de los países en vía de desarrollo presentan una situación desolorada. Los espacios físicos no son suficientes, ni adecuados, ni operativos. Tampoco tienen a los responsables idóneos, generalmente no tienen el personal técnico, médico y paramédico en cantidad y de calidad ideal, y tampoco existen recursos suficientes para mantener permanentemente capacitado a dicho personal.
Todo esto hace que los bancos de sangre en países subdesarrollados sigan siendo en muchos casos solo departamentos de recepción y entrega de productos con poca participación de los y las responsables como interconsultantes para el uso racional de sangre y sus derivados por la exigencia de quien solicita u ordena los componentes sanguíneos. Sin embargo, la situación de México es singular con la relación al resto de América Latina, ya que desde 1974 la nueva Ley General de Salud terminó con la compra-venta de la sangre, que hacía desde la fundación en México del primer banco de sangre en 1925, en donde la primera transfusión de sangre oficialmente reconocida se practicó en el Hospital General de la Ciudad de México por el Dr. Abraham Ayala González, y si bien el primer donador de sangre fue el Dr. Roberto Alfaro Trejo, quien lo hizo en forma altruista. Desde su inicio, la sangre transfundida en México se obtenía en gran proporción de los mal llamados donadores profesionales. Recordemos que la donación no es una profesión, es un acto de voluntad. Medicina transfusional. El concepto actual de la medicina transfusional se centra no solo en la transfusión de componentes sanguíneos, sino también en otras actividades como los trasplantes hematopoyéticos, la terapia celular y de tejidos y la inmunoterapia. La medicina transfusional depende también de laboratorios cada vez más sofisticados para minimizar los riesgos de transmisión de enfermedades y de maximizar la compatibilidad de células y los tejidos, como por también establecer las causas de la aparición o falta de reacciones inmunológicas adversas. Sustitutos de la sangre. Los sustitutos de la sangre, muchos de ellos aún en desarrollo, pueden constituir en un futuro no muy lejano un importante medio terapéutico, capaz de sustituir el empleo de componentes de la sangre halogénica, lo que evadiría los riesgos que el empleo de esto entraña. Entre ellos se encuentran sustitutos de los eritrocitos, de las plaquetas y del plasma, obtenidos a partir de sangre humana, de animales transgénicos o por tecnología recombinante. En el presente trabajo se hace una breve descripción de cada uno de ellos y el estadio de desarrollo y aplicación clínica en que se encuentran. La transfusión de sangre moderna es una medida terapéutica relativamente segura, practicada universalmente. Sin embargo, en las últimas décadas existe un interés creciente en el desarrollo de sustitutos de la sangre que permite evitar el uso de esos por los diferentes inconvenientes que ello supone, tales como los efectos adversos a la transfusión de sangre y sus componentes, la necesidad de su conservación a temperaturas controladas según el componente, la escasa vida media útil a pesar del empleo de nuevos nutrientes y aditivos, la necesidad de realizar certificación de grupo sanguíneo, pesquisaje, pruebas de contabilidad, etc. Objeciones culturales y religiosas en su empleo, como se observa en el caso de los testigos de Jehová. El sustituto ideal será aquel capaz de brindar los mismos beneficios del componente natural, no transmitir agentes infecciosos, no producir efectos secundarios de envergadura, no provocar aloinmunización, no requerir pruebas de compatibilidad, ser estable a temperatura ambiente y permitir un almacenamiento fácil y prolongado. Células del cordón umbilical, de la transfusión de sangre entera citrada al primer trasplante con sangre de cordón umbilical. Las células madre del cordón umbilical se consideran como células madres adultas. Estas son células hematopoyéticas óseas que se encuentran de la sangre y del sistema inmunológico. Son mucho más fáciles de obtener en comparación con las células de la médula ósea, a pesar de que las células de la médula ósea actúan más rápido que las células del cordón umbilical. Las células del cordón umbilical no necesitan una compatibilidad al 100% con el paciente. En cambio, las células de la médula ósea sí. Otras ventajas de las células del cordón umbilical son que su extracción no es dolorosa. Se pueden usar con otros miembros de la familia sin ningún problema.
y no son inmunológicamente inmaduras. Es por esto que no necesitan una compatibilidad al 100% con el paciente. El trasplante de células de sangre del cordón umbilical es útil en los adultos cuando la unidad de sangre de cordón umbilical contiene un elevado número de células y podría ser considerado una opción para los trasplantes alogénicos en pacientes para los que no se ha encontrado una muestra de sangre de médula ósea compatible. El uso de la sangre del cordón umbilical de individuos no relacionados familiarmente ha mostrado esperanzadores resultados, tanto en adultos como en niños, por lo que la búsqueda de una sangre compatible con la del paciente en los bancos de sangre públicos podría iniciarse simultáneamente a la sangre de la médula ósea, especialmente en pacientes con leucemia aguda, donde la necesidad de iniciar un tratamiento rápidamente es crucial. Trasplante de médula ósea. ¿Qué es un trasplante de médula ósea? Un trasplante de médula ósea es una terapia especial para pacientes que tienen cáncer u otras enfermedades que afectan a la médula ósea. Un trasplante de la médula ósea consiste en tomar células que normalmente se encuentran en la médula ósea, células madre, filtrarlas y devolvérselas al paciente o a otra persona. El objetivo del trasplante de la médula ósea es la transfusión de células sanas de la médula ósea a una persona después de que se ha eliminado de su propia médula ósea enferma. El trasplante de médula ósea aún no es una terapia de tratamiento estándar, pero se ha utilizado con éxito desde 1968 para tratar enfermedades como las leucemias, los linfomas, la anemia plástica, los trastornos de inmunodeficiencia y algunos cánceres como tumores sólidos. ¿Cuáles son los diferentes tipos de trasplantes de médula ósea? Existen tipos diferentes de trasplantes de médula ósea, dependiendo de quién sea el donante. Los diferentes tipos de trasplantes de médula ósea incluyen los siguientes. Trasplante autólogo de médula ósea. El donante es el mismo paciente. La célula madre se obtiene del paciente ya sea recogiéndolas de la médula ósea o por aferesis. Trasplante alogénico de médula ósea. El donante tiene el mismo tipo genético que el paciente. La célula madre se toma por extracción de la médula ósea o por aferesis. Otros donantes para los trasplantes alogénicos de médula ósea incluyen los siguientes: el padre o la madre. Hay una coincidencia haploide idéntica, cuando el donante es un progenitor y la coincidencia genética es idéntica al receptor en al menos en 50%. Un hermano gemelo. Un trasplante singénico es un trasplante alogénico de un hermano gemelo. Se considera que los gemelos tienen una coincidencia genética completa para un trasplante de médula ósea. Trasplante de médula ósea de desconocidos, donantes voluntarios y altruistas de bancos internacionales. Las células madre o de médula ósea coincidentes genéticamente son de un donante desconocido. Los donantes desconocidos se encuentran a través de los registros nacionales de la médula ósea. Trasplante de sangre del cordón umbilical. La célula madre se obtiene del cordón umbilical inmediatamente después del nacimiento de un bebé. Estas células madre se producen en las células sanguíneas funcionales y maduras de forma más rápida y eficaz que las células madre extraídas de la médula ósea de otro niño o adulto. Las células madre son examinadas, clasificadas, contadas y congeladas hasta que estén listas para ser trasplantadas. Terapia hormonal. La terapia de sustitución hormonal TCH, terapia de reemplazo hormonal TRH o terapia hormonal sustitutoria, es un sistema de tratamiento médico para la menopausia quirúrgica, la perimenopausia y en menor medida para mujeres en la menopausia. Se basa en la idea de que el tratamiento puede prevenir las molestias causadas por la menor cantidad de hormonas, estrógenos y progesterona presentes en la sangre. Supone el empleo de uno o más fármacos pertenecientes a un grupo diseñado para elevar artificialmente los niveles de hormona. Los principales tipos de hormonas que se usan en este tratamiento son estrógenos, progesterona o progestinas y a veces testosterona. A menudo se le llama tratamiento en lugar de terapia. Las transfusiones de sangre, sin lugar a dudas, han hecho progresar el éxito de las intervenciones médicas y quirúrgicas,
pero a medida que se ha hecho masivo su empleo, se han impuesto mecanismos de protección para evitar la transmisión de sífilis, hepatitis, paludismo y otras enfermedades comunes. Desde hace algunos años se ha añadido un verdadero peligro que amenaza a la raza humana, el SIDA, e inmediatamente se acusó a las transfusiones de sangre de ser responsable en algún grado de la diseminación de esta entidad. Los bancos de sangre aumentan medidas de descontrol y sus actividades se convierten en razones de corazón, conciencia, ética y altruismo. No pasa uno solo día, sino que de alguna manera la transfusión realiza milagros. Todos los días los médicos se enfrentan a casos graves de hemorragias, partos difíciles, accidentales en carreteras, individuos objetos de violencia y operadores. Todos los días hay que salvar vidas amenazadas, donde se manifiestan el humanitarismo y la fraternidad, pero también hay que incuestionables riesgos porque esta forma de terapia. Los avances científicos han permitido elaborar concentrados del factor 8, altamente purificados, que se inactivan para virus y se obtienen por tecnología recombinante. Esto ofrece una forma de terapia más segura y eficaz, que si se utiliza de manera complementaria con la despromesina, brinda un mejor manejo para la hemofilia, previene las serias complicaciones propias de la enfermedad y las infecciones como consecuencia de las transfusiones. Si se asocia con productos liofilizados de origen plasmático humano sin procesos de inactividad viral, se aumenta la supervivencia, la calidad de vida y se establece la factibilidad de vidas producidas para estos pacientes. Las dos revisiones de temas que se relacionan con esta entidad sobre el manejo terapéutico y planeación quirúrgica de la hemofilia y sus complicaciones consideran el nuevo enfoque terapéutico, así como su aplicación y sus limitaciones.